¿Qué tal, estimados amigos de la Escuela Normal Superior Oficial de San José Iturbide? Vamos el día de hoy a hablar un poco acerca de las prácticas sociales del lenguaje. Y las prácticas sociales del lenguaje pues son todas aquellas maneras en las que el ser humano puede interactuar en la sociedad en la que se desarrolla, ya sea de manera escrita, de manera oral, y a través de ella pues emite, es decir, envía sus emociones, sus sentimientos. Además, opina, es decir, da su punto de vista sobre lo que está sucediendo a su alrededor o sobre determinado tema. Y bueno, estas ideas se van complementando. Recuerden que el proceso de la comunicación es una construcción social que se va ampliando, que se va alimentando de lo que los demás van mencionando, lo que significa que cuando en las escuelas, en las aulas, ponemos a trabajar a nuestros alumnos en equipo, llevando a cabo el trabajo colaborativo, esto les permite ampliar su conocimiento, les permite modificarlo, les permite incluso cambiarlo o desecharlo cuando el alumno se da cuenta de lo que ha aprendido o de lo que estaba equivocado en dado caso, ¿verdad? Y bueno, entonces, sobre todo en estas prácticas sociales del lenguaje, pues tiene que ver la cuestión del contexto, contexto que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la parte social, con los usos y costumbres de algunos lugares. Y bueno, las prácticas sociales del lenguaje pues están constituidas por recibir, transmitir, utilizar información, representarla, interpretarla, comprenderla. Todo esto tiene que ver con la realidad que vive el alumno y en base a eso va construyendo precisamente el conocimiento. Es lo que se llama construir el aprendizaje. Y bueno, sin embargo, no es así de sencillo, ya que la persona, a través de estas prácticas sociales del lenguaje, pues va organizando y autorregulando lo que es su pensamiento, sus emociones e incluso su conducta. De hecho, ahí es donde más se ve cuando un alumno ha aprendido. De hecho, uno de los conceptos de aprendizaje tiene que ver con el cambio de conducta, con el cambio de actitud hacia la realidad. En este caso, cuando hablamos de los alumnos en una escuela secundaria, la realidad pues es el entorno escolar, comenzando por el aula, los demás salones, la escuela, las tareas, la gente que interviene en este sentido. Como todos sabemos, las prácticas sociales del lenguaje pues son 4: hablar, escuchar, leer y escribir. Y en estas prácticas sociales del lenguaje pues se enfrentan diferentes desafíos que el alumno debe de superar, y no solamente el alumno, sino lo tiene que hacer conjuntamente con el profesor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esas prácticas tradicionalistas de transmisión del conocimiento, donde pareciera que el maestro es el que sabe todo y que el alumno no tiene nada que aportar a la clase. Entonces aquí es donde entra la importancia de cada uno de nosotros como profesores, de darle la opción a nuestros alumnos para que aporten, para que alimenten la clase que estamos llevando a cabo. Y esto por supuesto que tiene que ver con los propósitos que se han establecido para cada una de las clases. Entonces, por eso es importante desarrollar las competencias comunicativas, la lectora, la escritora, pero sobre todo la parte de la comprensión, para que después de esto nuestros alumnos pues puedan expresar sus pensamientos, sus emociones, nos puedan compartir sus vivencias y sobre todo puedan poner sobre la mesa sus opiniones. Algo que de pronto queda muy lejano en las escuelas, en un grupo, en un aula, es precisamente el espacio para que el alumno opine. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que generar que dialoguen, que resuelvan conflictos, que incluso formen parte de, que vayan formando sus propios juicios, que se vuelvan críticos, que ellos generen sus propias ideas y de esa manera pues se pueda, pues ellos mismos puedan generar su conocimiento. Fíjense que de pronto esto es contradictorio. A veces creemos que un salón completamente callado, en silencio, ordenado, es donde están aprendiendo, y no. Esa es una de las situaciones que de pronto chocan, porque en la parte directiva se nos pide o se pide que los alumnos estén controlados, entre comillas, es decir, callados,
y de pronto cuando observamos los planes y programas dice que el alumno se vuelva crítico, que exprese su opinión. Entonces ahí es donde nos preguntamos, pues en qué momento lo van a hacer si no lo ponemos a trabajar en equipo, de manera colaborativa, si no le damos la opción para que el alumno explique, para que el alumno comente. Entonces, bueno, esa parte es algo que tenemos siempre que tener en mente para verdaderamente empezar a generar un cambio en la parte educativa. Y bueno, las prácticas sociales del lenguaje, pues como ustedes saben, tienen que ver con la parte oral, con la parte escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alumno habla, porque el alumno escribe. Unas son de emisión y otras son de recepción. Cuando el alumno habla y escribe, emite, pero cuando el alumno lee y escucha, pues entonces empieza a recibir. Y bueno, si en la escuela nosotros generamos las prácticas sociales del lenguaje, no solamente las vamos a ver efectivas en la clase de español, sino que incluso en las demás asignaturas, y podemos ver el cambio de conducta que nuestros alumnos puedan tener en su vida cotidiana. Ahora veamos un video, una interesante plática con el profesor Humberto Cueva, quien nos platica precisamente qué son las prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Como es sabido, las prácticas sociales del lenguaje son las cosas que la gente hace con el lenguaje. ¿Qué hace la gente con el lenguaje? La gente alfabetizada lee noticias, reportajes, crónicas, artículos de opinión, escribe cartas, llena formularios, comenta lo que lee. Las prácticas del lenguaje son importantes en la escuela porque son importantes fuera de ella. En el mundo real, fuera de la escuela, ocurren prácticas del lenguaje a las que el alumno se enfrenta como retos de comunicación oral y escrita. No pretendo dar consejos, pero sí me gustaría reflexionar con usted sobre las condiciones ideales para que los alumnos aprendan. A ver, ¿qué le parecen estos puntos? Los alumnos aprenden cuando se enfrentan a desafíos de comunicación oral y escrita. Otro punto. Los alumnos aprenden cuando se involucran en procesos de producción e interpretación de textos, cuando interactúan con textos y con otros individuos a propósito de aquellos. No podemos mejorar los resultados sin mejorar los procesos. Lo que quiero reflexionar con usted es que sin un problema de lengua hablada o escrita no hay aprendizaje. Sin problemas no hay aprendizajes. La clase de español implica un conjunto de actividades unidas por un hilo conductor. Ese hilo conductor es la resolución de problemas de comunicación. Para enseñar la lengua hablada y escrita es necesario plantear problemas de comunicación. Con lecturas simplonas y ejercicios infantilizados no se plantean problemas que inciten el aprendizaje. El libro de texto plantea problemas de lectura y de escritura para los cuales los alumnos no poseen en ese momento todos los conocimientos para resolverlos. Solo hay un problema, dice Laura Galaburri, si el alumno percibe una dificultad y prevé acciones tendientes a resolverlo. Si los problemas se resuelven en forma inmediata por los alumnos, entonces quiere decir que tales problemas no representan dificultades y por lo tanto no plantean posibilidades de aprendizaje. No se produce aprendizaje con tareas fáciles y textos simplones. La clase de español no es una terapia ocupacional, tampoco es un concurso de simpatías y mucho menos un entrenamiento para exámenes. La clase de español puede ser un espacio placentero solo si el aprendizaje produce placer, solo si descubrimos significados en los textos y los compartimos con otras personas. Las prácticas sociales del lenguaje
Son actividades placenteras de lectura y escritura que se efectúan fuera del aula y pueden efectuarse dentro de ella. Ahora vamos a escuchar un poco sobre la asignatura de español en la secundaria, qué es lo que oficialmente se nos dice sobre las prácticas sociales del lenguaje y cómo se tienen que ir aplicando. Vamos a ver este video. ¿Cuál es la idea que existe? Porque como ustedes podrán recordar, durante mucho tiempo se enseñó gramática en las escuelas, se enseñó literatura en las escuelas, pero lo cierto es que los alumnos no han logrado tener un buen conocimiento del lenguaje. No hemos logrado que escriban y lean como quisiéramos o como necesitan para enfrentar todos los problemas que tienen que enfrentar. La idea es preguntarnos básicamente qué es lo que los alumnos realmente necesitan saber para participar adecuadamente en diferentes contextos, para poder leer los textos e interpretarlos muy bien y para escribir adecuadamente y que todos los entiendan. Entonces, no es tan sencillo. Lo que queremos hacer es que en la escuela aprendan lo que necesitan saber fuera de la escuela. Por eso el enfoque de los programas y en los materiales que ustedes van a tener en la mano, como los libros de texto o los libros del maestro y muchos de los programas, están basados en una noción que es las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué son las prácticas del lenguaje? Bueno, es muy sencillo, es mucho más fácil que enseñar gramática, porque lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que hacemos en la sociedad con el lenguaje? Y el lenguaje nos va a servir para muchas cosas. El lenguaje nos va a servir, por ejemplo, para aprender, porque si queremos aprender historia o si queremos aprender ciencias, inclusive si queremos aprender matemáticas, lo mejor y la única posibilidad que tenemos es hacerlo a través del lenguaje. La manera que tenemos de entender la historia es a través de los textos que leemos, pero eso es solamente una parte de las cosas que hacemos con el lenguaje, porque también hacemos otras cosas. Por ejemplo, con el lenguaje vamos a disfrutar toda la creación artística y literaria que se ha desarrollado a lo largo de muchísimos años, siglos inclusive, y vamos a disfrutarla no solamente a través de lo que se ha escrito en nuestro país, sino en otros países. Y también vamos a hacer otras cosas con el lenguaje. Fuera de la escuela, por ejemplo, lo que vamos a hacer es interactuar con muchas personas diferentes. Y lo que debemos hacer es entender que, por ejemplo, para hablar con los niños lo hacemos de una manera, para hablar con personas de nuestra edad lo hacemos de otra manera, y para hablar con adultos que no conocemos lo hacemos de una manera más formal y más seria. Entonces, de lo que se trata en estos programas es que los estudiantes aprendan cuál es la manera en que deben moverse en esos diferentes contextos. No vamos a hablar igual en la escuela que fuera de ella, no vamos a hablar de la misma manera al director de la escuela que a nuestros compañeros de clase o que a un profesor. Entonces, la idea en este momento ha cambiado. Se trata entonces de que los estudiantes, más que saber mucho de gramática, que también la van a necesitar porque para poder escribir y revisar sus textos necesitan saber gramática, entonces lo que vamos a hacer es que van a aprender qué es lo que se hace con el lenguaje y cómo se debe hacer de la mejor manera. Entonces, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a que aprendan sobre estas prácticas del lenguaje? Debemos saber quién habla, por ejemplo, o quién escribe, para qué lo hace, cómo lo hace, en qué tipo de material va a presentar su texto. Esto es lo que va a explicar qué son esas prácticas del lenguaje. Anteriormente pensábamos únicamente en enseñarles, por ejemplo, la estructura de los textos y decirles, una carta, por ejemplo, debe tener un destinatario, debe tener un mensaje, tiene que haber un cierre. La gran diferencia es que además de hacer y enseñarles esa estructura, lo que vamos a hacer es, ¿realmente necesitamos escribir una carta o podemos resolver esa relación con otra persona de otra manera? ¿Necesitamos escribirla en un papel y mandarla en un sobre o podemos mandar mejor un correo electrónico? El lenguaje se ha ido modificando durante el tiempo y esto nos ha permitido y nos debe llevar a pensar que hoy no se habla ni se escribe como se hacía hace 50 años y los estudiantes tienen que aprender
estas transformaciones para poder hacerlo de la manera más adecuada. No se trata de enseñarles habilidades que deban ejercitar y no se trata tampoco de ponerlos a hacer ejercicios sobre la estructura del lenguaje, se trata de enseñarlos a usar el lenguaje. ¿Y cómo se aprenden las prácticas? No se aprenden porque les demos la definición de prácticas, no se aprenden porque les expliquemos qué es la práctica, se aprende participando en esas prácticas. Se va a aprender sobre la lectura en la medida en que los jóvenes tengan oportunidad de revisar textos, de analizarlos, de preguntar qué cosas no entienden. ¿Cómo vamos a aprender sobre la lectura? Pues vamos a hacerlo a través de la producción de textos. Y si algunos de esos textos no están muy bien armaditos, no hay ningún problema. Justo se trata de que los profesores los ayuden y de que ustedes los ayuden a elaborar esos textos de mejor manera. Y ahí es donde les va a servir muchísimo entender algunas nociones de gramática. El propósito que tienen estos programas es que los jóvenes aprendan a participar en diferentes prácticas y lo hagan de la mejor manera. Tienen que aprender a expresarse en diferentes contextos, dirigirse a distintos destinatarios y hacerlo en un ambiente en donde ellos puedan participar y tengan la retroalimentación de ustedes, maestros, para ayudarles a entender cuáles son las mejores maneras. Puede ser que en los recesos hablen con sus compañeros, pero que cuando están frente a otras personas tengan que usar usted o referirse a ellos de alguna otra manera. Bueno, de esta manera llegamos al final de este video en este tema de las prácticas sociales del lenguaje. Recuerden, ahí en su sección de Classroom están las actividades y no olviden que pueden buscar en otras fuentes. Este video solamente es un material de apoyo para ustedes, alumnos de la normal de San José Iturbide, y que bueno, esto trata de ayudarnos solamente, de apoyarnos, de facilitarnos. Sin embargo, tal como lo hemos estado haciendo, pues hay otros textos, otras lecturas con diferentes autores, incluso el mismo plan y programa, el cual ustedes ya tienen acceso y donde pueden encontrar estas características de las prácticas sociales del lenguaje sobre las orientaciones y demás. Bueno, ustedes pueden utilizar cualquier modo de información, cualquier medio, cualquier libro que les aporte mayor conocimiento, como lo hemos mencionado. Entre ustedes más indaguen, más dudas tengan, por supuesto que crecerá su amplitud del conocimiento. Mi nombre es Jesús Arazúa y bueno, los dejo con un pequeño video que resume lo que hemos estado platicando durante este video, y nos vemos la próxima semana.